Buenas tardes a todos. Eh, la charla que voy a presentar hoy se llama ¿Dónde está la incertidumbre en los problemas de probabilidad? Eh, Luego dudé si este era el título más adecuado, pero ahora que terminé, creo que sí, sí es un título adecuado para lo que voy a presentar. Eh, bueno, antes que nada, quisiera yo empezar dando felicitaciones y un agradecimiento. Eh, Me congratulo de la constitución de la Red Mexicana de Educación Estadística porque es una iniciativa que sin duda atiende una necesidad de desarrollo académico de México y yo creo que más en general de los investigadores en educación estadística. Además, felicito a los organizadores por esta jornada con la seguridad de que será muy fructífera e interesante para todos los que estamos interesados en la educación estadística. Y finalmente agradezco al comité organizador que me haya invitado y decirles que para mí es un honor participar aquí hoy con todos ustedes y los que están presentes. ¿Eh? Para que se entiendan, para que se entienda mejor la presentación que voy a hacer, voy a dar cuál es el argumento de manera rápida, el argumento que voy a defender. Entonces, estas son las premisas para llegar a una cierta conclusión. La primera es, el objeto de estudio de la probabilidad son las situaciones que involucran incertidumbre. ¿Mm? Dos, la enseñanza tradicional no consigue que los estudiantes experimenten con la incertidumbre ni comprendan su vínculo con la probabilidad. Con la enseñanza tradicional me refiero a aquella que encontramos en los libros de texto o en los programas, la manera en que se plantea, ¿no? Al menos aquí en México, es claro que esta afirmación es cierta. Quizá para otros países más avanzados podría uno eh, cuestionarla un poco, pero el argumento se mantiene, creo. Aunque la enseñanza considera las situaciones de incertidumbre como contexto, se sesga principalmente hacia la certeza del cálculo. Ujú. Aquí utilizo esta palabra certeza del cálculo en contraste precisamente con la incertidumbre. Ujú. Más adelante se va a aclarar a qué me refiero con esto de la certeza del cálculo. Entonces hay un sesgo, desde mi punto de vista, de la enseñanza de la probabilidad hacia el cálculo, hacia los problemas de cálculo. Y este sesgo, desde mi punto de vista, no es producto de un descuido, omisión o incompetencia o falta de ideas de didactas o de etcétera, sino uno es carencia de herramientas accesibles. Dos, una creencia sobre el aprendizaje de la probabilidad y tres, la dificultad de reestructurar los programas de estudio de probabilidad. Y entonces, creo que la tecnología ofrece posibilidades de replantear la enseñanza de la probabilidad en muchos aspectos. En particular, puede propiciar una mejor comprensión entre incertidumbre y probabilidad. Entonces, con esto concluyo, esta va a ser el argumento, esta va a ser la conclusión final, y entonces el argumento, voy a repasar cada una de las premisas que estoy planteando para llegar a esta conclusión y mostrar un poco en qué sentido es que se puede replantear la enseñanza. Antes, quiero yo mencionar a un personaje que se llama John W. Tukey, que es de Estados Unidos, ¿no? Y que tiene muchas contribuciones destacadas para la estadística. Él introdujo un innovador algoritmo usando tecnología digital, es fundador del análisis exploratorio de datos, que es una nueva forma de ver la estadística alternativa a la estadística clásica de pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Y
Es inventor de las gráficas de diagrama de caja y bigotes y de tallo y hojas, que son muy conocidas ahora en en la escuela, en la probabilidad y estadística escolar. Y participó en el gobierno estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y en la industria. Este personaje lo menciona nada más porque hay un artículo muy interesante que él publicó que se llama ¿Qué han estado olvidando los estadísticos en principio? Bueno, el artículo no se llama así, el artículo se llama, abajo está de la lámina, ¿qué hemos estado olvidando los estadísticos? Y en particular, una de las secciones de ese artículo es que esa es la misma pregunta, pero en principio. Y a mí me llamó mucho la atención esta cita y la quiero compartir con ustedes porque creo que da en el clavo de alguna dificultad grande que nos encontramos en la estadística y en la probabilidad en particular. Él dice, se hace la pregunta y dice que la historia, se contesta pues, que la historia de la estadística ha implicado, dice, de hecho, ha consistido en sucesivas retiradas forzadas de la certeza, es decir, de la certidumbre o certeza y que cada paso de esta retirada ha traído consigo nuevos avances. Esta idea es una idea interesante por- porque en lugar de pensar bueno, uno puede pensar que la ciencia es para acercarse a la certeza o acercarse a la certidumbre y no para alejarse de ella. ¿Mm? Pero él constata que el avance real de la estadística ha sido cuando se aleja uno de la certeza o de la certidumbre y no cuando se acerca uno a eso. Entonces, me parece que esta cita la pongo porque esta es la idea central de lo que quiero, este, bueno, que está detrás del argumento que acabo de exponer. Como que es una especie de heurística para pensar la enseñanza y aprendizaje de la probabilidad también. Así yo reformulo la siguiente proposición, bueno, parafraseo o transformo la afirmación de Tukey en la siguiente manera. El desarrollo del pensamiento o razonamiento probabilístico de los estudiantes implica una retirada forzada de la certeza. Ajá. Y cada paso de esta retirada constituye un avance. No obstante, veremos que los problemas tradicionales de la enseñanza, en lugar de alejar a los estudiantes de la certeza, los acerca a ella. Entonces, la primera premisa de mi argumento es el encabezado de esta lámina. El objeto de estudio de la probabilidad son las situaciones de incertidumbre. Esta premisa pues, es aceptada por todos. Yo creo que no hay ninguna objeción, aunque a veces en lugar de incertidumbre se pone azar. Por ejemplo, el objeto de estudio de la probabilidad son las situaciones de azar, por ejemplo, ¿no? Y conviene preguntarse también en relación al objeto de estudio de la probabilidad, pues en qué consiste el razonamiento o en qué debería de consistir el razonamiento probabilístico. Batanero, por ejemplo, en un artículo del 2016 responde, el razonamiento probabilístico es un modo de razonamiento que se refiere a juicios y toma de decisiones bajo incertidumbre y es relevante para la vida real. Entonces aquí yo subrayo incertidumbre porque mi propósito es sustentar la premisa de que la probabilidad se refiere a situaciones de incertidumbre. Un trabajo que inspiró muchos estudios en didáctica de la probabilidad es el paradigma de las heurísticas y sesgos de Kahneman, Tversky, en Slovic de 1982 y después han salido muchas otras publicaciones que se llama Juicios bajo incertidumbre, heurísticas y sesgos. ¿Mm? Entonces aquí estos autores también, su objeto de estudio es la incertidumbre. Este trabajo de Kahneman y Tversky ha sido revisitado y reivindicado por Pratt y Kazak 2018,
titulado Investigación sobre incertidumbre en el Manual Internacional de Investigación en Educación Estadística, que es del 2018, muy reciente. Entonces, también me quiero referir a este modelo de IDOGAL para la alfabetización estadística que nos ayuda bueno, que desglosa cuáles son los elementos de conocimiento y los elementos de disposición que hay detrás del razonamiento probabilístico. Bueno, en este caso es de la alfabetización estadística, pero creo que se aplica también para el razonamiento o el pensamiento probabilístico. Aquí me equivoqué, es conocimiento y disposiciones de la alfabetización probabilística. Por favor, está mal aquí, él también tiene conocimientos y disposiciones tiene una estadística GAL, pero no es a la que me estoy refiriendo. Yo me estoy refiriendo al artículo que viene y que es conocimientos y disposiciones de la alfabetización probabilística. Entonces, bueno, ya corregiré después, pero lo demás está bien. Él dice que hay dos elementos de conocimiento, que hay elementos de conocimiento y elementos de disposición para la alfabetización estadística. En particular, habla de las grandes ideas, el cálculo de probabilidades, el lenguaje, el contexto y las preguntas críticas como elementos de conocimiento, y como elementos de disposición está la posición crítica, creencias y actitudes, y este tercer punto donde dice sentimientos personales hacia la incertidumbre y el riesgo. Y ahí otra vez entra la idea de incertidumbre. Pero también en las grandes ideas, por eso lo subrayé acá, él habla que, eh, que las grandes ideas, desde su punto de vista, es la variación, la aleatoriedad, la independencia y la relación predicción-incertidumbre. Ujú. Entonces vuelve otra vez también a mencionar la incertidumbre como algo muy importante en la alfabetización probabilística. Entonces, con esto concluyo mi primera premisa, que es ciertamente la probabilidad y su objeto de estudio son situaciones de incertidumbre, y en segundo lugar también el razonamiento probabilístico es un razonamiento que está ligado con situaciones de incertidumbre. Pero la segunda premisa es que la enseñanza tradicional enfoca su atención principalmente en el cálculo. Ujú. Agarré un libro casi al azar de los que tengo aquí de texto. Me salió el Joel de Estadística Elemental, de la sección de probabilidad, que es un libro que está hecho para nivel bachillerato, y, y es un libro que tuvo mucha repercusión, o bueno, se usó mucho para nivel bachillerato para el curso de probabilidad estadística. Entonces, en la sección de probabilidad, en la lista de problemas, vienen problemas de este tenor que está aquí, que son dos ejemplos que tomé, y que dice, enliste todos los posibles resultados que arroja una moneda 4 veces. Arrojamos una moneda 4 veces, entonces problema, enlistar todos los posibles resultados. Eh, Otro problema, un dado honesto se arroja 2 veces. Calcule la probabilidad A de que la suma sea 4, B de que la suma sea un número impar. Y entonces una pregunta que surge es, en estos problemas, ¿dónde está la incertidumbre? Si son problemas, por ejemplo, el primero es un problema de combinatoria, y el segundo, pues también, o sea que son problemas de combinatoria, y la combinatoria, bueno, pues es un área del álgebra realmente, no es un área de la probabilidad. La combinatoria es la aritmética. Entonces, a lo que quiero llegar es que en estos problemas de Joel, en el curso clásico o en la enseñanza tradicional, no hay un seguimiento o un interés por enfrentar a los estudiantes a la incertidumbre. Otros problemas de los niveles básicos, pongo problemas entre comillas porque realmente no son problemas de probabilidad. Dice,
Una horna contiene cuatro bolas blancas y tres bolas negras. Se extraerá al azar una bola y se observará su color. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea blanca o negra? Entonces, bueno, pues ahí unos, por ejemplo, la probabilidad de que sea blanca es 4 entre 7 y la probabilidad de que sea negra es 3 entre 7. Y otra vez me pregunto, ¿y dónde está la incertidumbre? Es decir, no hay más que un algoritmo detrás, hay que hacer un algoritmo, hay que aprenderse, claro, ciertas cosas que la probabilidad en estas situaciones va a ser casos favorables entre casos posibles, etcétera, etcétera, que ya conocemos todos, pero en realidad, una vez que lo aprende el estudiante, no tiene ningún acercamiento, ningún contacto con la incertidumbre. Lo único que tiene es contactos con algoritmos y definiciones. Un problema más interesante para la investigación sobre razonamiento probabilístico es este, y lo elegí porque es un problema reciente que se va a publicar en un artículo de una revista importante, pero que tiene la misma característica desde mi punto de vista, que no es un problema de probabilidad que en donde haya incertidumbre. Aunque el problema es complejo y bonito, muy bonito, por cierto, ¿no? Dice, una urna contiene dos bolas blancas y dos bolas negras. Se extraen al azar dos bolas simultáneamente y se observa el color de cada bola. Ujú. Una situación muy simple de extracción de bolas en urnas. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una bola extraída sea blanca y la otra negra? Es decir, como saco dos bolas, que una sea blanca y otra negra, no importando el orden. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces hay una propuesta que puede ser un medio, hay otra propuesta que puede ser un tercio y otra propuesta que puede ser dos tercios o ninguna de las anteriores. Entonces, este problema fue puesto a estudiantes de secundaria, en la transición secundaria a bachillerato, más o menos, o sea, en último grado. Y resulta con que la mayoría de los estudiantes elige alguna de las dos primeras y no elige la tercera, porque está escondida la solución de la tercera. Pero la solución correcta es la tercera. Aquí están los espacios muestrales que dan lugar a cada uno. El espacio muestral que lleva un medio es creer que estas son las posibilidades. Las que están a la izquierda, donde dice espacio muestral uno en la columna, que esas son las cuatro posibilidades, y entonces dos son favorables a que uno sea negra, a una blanca y otra negra, y entonces pues, dos de cuatro sería probabilidad de un medio. El espacio muestral 2 es el que, en donde piensan que no hay diferencia entre blanca, negra y negra, blanca, y entonces desarrollan el espacio muestral que está ahí de 3 y entonces la probabilidad es un tercio. Sin embargo, la otra solución consiste en enumerar los cuatro bolas del espacio muestral, una, dos, tres, cuatro, haciéndolas distinguibles, porque bueno, de hecho son distinguibles porque son cuatro objetos distintos, pero marcándolas con uno, dos, tres, cuatro y haciendo todas las posibilidades. Sabemos que las posibilidades son las combinaciones de 4 en 2, que es lo mismo que 6, pero ahí las pongo desarrolladas para que se vea. Y de esas seis, ¿cuáles son favorables al caso de una y una? Pues son cuatro. Entonces, cuatro entre seis son dos, cuatro sextos igual a dos tercios, y esta es la respuesta normativa, la que se considera adecuada. Ujú. Entonces, es un problema interesante, pero luego otra vez nos preguntamos, ¿y dónde está la incertidumbre? Otra vez es un problema de combinatoria y de ciertos elementos que son importantes en combinatoria, como por ejemplo distinguir los objetos o no distinguirlos, etcétera. O sea, toda la idea de combinaciones, copermutaciones y todo esa cuestión que, por ejemplo, yo cuando estudié en la Facultad de Ciencias, todo eso lo aprendí en el curso de álgebra y no tenía nada que ver con la probabilidad. O sea, eran simplemente eh,
temas que se incluían en el curso de álgebra. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no hay nada de incertidumbre en realidad. Son cuestiones de aritmética. Entonces, a la pregunta que he hecho, ¿dónde está la incertidumbre? Se puede contestar de las siguientes maneras. Por ejemplo, puede decir, es que la incertidumbre está en el contexto. Si son problemas de juegos de azar, si son situaciones de reacciones de bolas de urnas, pues está el contexto ya ahí diciendo, bueno, pues es que lanzas una moneda y ya lanzas una moneda quiere decir que ya estás en el campo del azar. Es cierto, pero en realidad la tarea que tiene que hacer el estudiante está completamente en el terreno de lo determinístico o de lo seguro, o sea que son operaciones algorítmicas que tiene que hacer combinatoria y realmente no se enfrenta a la incertidumbre. Otra respuesta puede ser, es que la incertidumbre ahora la experimentan los estudiantes haciendo experimentos con generadores aleatorios, juegos de azar, ruletas, urnas, etcétera. Y en este caso, pues sí tiene razón que ahí los estudiantes se acercan a la incertidumbre de esos juegos, pero hay un problema para que vinculen los resultados de sus juegos con la matemática, hay una distancia grande. O sea que yo puedo estar tirando los dados muchas veces, pero para que vincule eso con un sexto de manera racional, pues está muy lejos. O sea, no es una cuestión que sea tan sencilla el vincular eh, los experimentos físicos con los objetos aleatorizadores con las proposiciones de la probabilidad. O sea, ¿cómo saco yo un sexto a partir de estar jugando con dados? Incluso puedo estar anotando con los dados y los resultados y no se me va a ocurrir tan fácilmente este, deducir que la probabilidad es un sexto. En fin, muchos otros problemas populares no enfrentan a los estudiantes a la incertidumbre. Entonces, con esto termino mi segunda premisa, que es que la enseñanza tradicional está alejada bueno, está lejos de enfrentar a los estudiantes realmente a la incertidumbre. Ahora, hay un sesgo, quiero decir que hay un sesgo en la enseñanza tradicional, un sesgo hacia el cálculo y olvidando el contacto con la incertidumbre, o sea, hacer que los estudiantes experimenten con la incertidumbre. La tercera premisa es que este sesgo no es producto de un descuido, omisión o incompetencia o falta de ideas. Nada más lejos de eso, yo no estoy tratando de decir este, que la comunidad de educadores y de investigadores se ha equivocado y está mal y que yo tengo la verdad en la mente ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que es este producto, bueno, que esto ya se ha planteado muchas veces en la comunidad de investigadores. No soy yo el primero que lo plantea y desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, desde hace 40 años se han formulado problemas interesantes para enfrentar a los estudiantes a la incertidumbre. Voy a poner tres problemas, ¿no? Que ya traté yo en algún artículo por ahí que se publicó en la SOMIDEN, que son un problema de Alarcón, 1982, otro problema de Green, 1982, y uno de Shaughnessy de 1997. Estoy eligiendo un problema de cada quien. Creo que de Alarcón tengo tres problemas, pero bueno, de Green y de Shaughnessy nada más dos. Pero ellos tienen otras baterías de problemas que también son problemas en donde sí se puede sentir la incertidumbre. Ujú. Y vamos a verlos ahorita. Por ejemplo, en Alarcón, 1982, él plantea el siguiente problema. Juan ha elegido una de las bolsas que se presentan abajo. Después, él sacó al azar 6 bolas con reemplazo de la bolsa elegida.
El resultado de las extracciones fue de dos bolas blancas y cuatro negras. ¿Qué bolsa eligió Juan? O sea, se obtuvieron dos bolsas blancas y cuatro negras. Aquí, ¿en dónde está la incertidumbre? En que en realidad ese resultado se puede obtener de cualquiera de las dos bolsas, ¿no? De lo que se trata es de decir si en alguna de las bolsas hay más probabilidad de obtener ese resultado. Entonces, esa idea de que, por ejemplo, ese resultado lo puedo obtener con mucha probabilidad de la bolsa 2, pero también lo puedo obtener por la bolsa 1. Ujú. Nada más que los estudiantes aplican un criterio de representatividad o de proporcionalidad para este, detectar que la bolsa 2 es más fácil de que dé ese resultado. ¿Por qué? Porque dos blancas y cuatro negras es proporcional a una blanca y dos negras, que es el contenido de la bolsa 2. Ajá. Entonces, por representatividad ya se hace. Pero, ¿qué tal si yo preguntara, ajá, este, pero qué tanto tiene más probabilidad de obtener ese resultado la bolsa 2 que la bolsa uno? ¿Será como el doble, como el triple, como el cuádruple? ¿Qué tanto será? Ujú. Y ahí sí ya el problema se vuelve más complejo, porque para responder a esa pregunta necesitamos echar mano del teorema de Bayes. Ujú. No se vayan con la finta de que va a ser calcular la probabilidad directamente de obtener con la bolsa uno el resultado y con la bolsa 2 el resultado y compararlos, porque no es esa la solución. La solución es con el teorema de Bayes. Ujú. Y es interesante porque precisamente los problemas de Valles son muy cercanos a la incertidumbre. O sea, sí hay mucha incertidumbre en las situaciones bayesianas. Y, y- y bueno, no voy a abundar en eso. Pero este problema es parte de una batería de problemas eh, con muchas posibilidades, ¿no? Este problema se puso a estudiantes de 13 y 14, de 12 y 13 años. Ajá, o sea, al principio de la secundaria. Y se hizo para detectar las intuiciones de los estudiantes, no para que hagan cálculos, sino para detectar las intuiciones. Y sí se detectó que en algunos casos sí tenían esa intuición. Por ejemplo, la intuición de representatividad aquí. La mayoría de los estudiantes dieron la respuesta muy probablemente de la bolsa 2. Pero aquí, fíjense, hay otro problema que el mismo autor lo plantea, y es el mismo problema, pero ahora con estas dos bolsas, y además el problema es, se sacó una bola blanca y dos negras. ¿De qué bolsa se pudo haber sacado? Entonces, aquí el problema de representatividad ya no es tan fácil de aplicar, porque ¿qué es más cercano a una bola blanca y dos bolas negras? Pues quizá la bolsa uno, porque tiene una blanca y varias negras, pero también la bola 2 tiene muchas blancas, es muy fácil de sacar bolas blancas y no tan fácil de sacar negras. Entonces, bueno, pues uno se inclinaría por alguna de las dos. Ujú. Pero en realidad el resultado correcto, haciendo las cuentas, es que no hay razón para repetir alguna. O sea que las dos, aplicando el teorema de Bayes, se llega a que la probabilidad es la misma. Para obtener una bola blanca y dos bolas negras, se puede hacer con cualquiera de las dos bolsas. Tienen la misma probabilidad. Finalmente, el Alarcón, que le decíamos Papini, que fue mi asesor de tesis,
Él hace un problema ya extremo en donde la incertidumbre es ya, ahora sí que es, yo le llamo de máxima incertidumbre. Es el mismo problema que los anteriores. Ha elegido una de las bolsas que se presentan abajo. Después, él sacó al azar 6 bolas con reemplazo de la bolsa elegida. El resultado de las extracciones fue de 2 bolas blancas y 4 negras. ¿Qué bolsa eligió Juan? Y ahí empieza un problema de grande incertidumbre. Bueno, pues es que no tenemos cuál es el contenido de la bolsa uno. ¿Cómo podemos sacar una conclusión si no podemos calcularla? Bueno, este es un problema de máxima incertidumbre. Hasta parece irresoluble. Ajá. Los estudiantes de 12 y 13 años se repartieron mucho, pero fueron más propensos a dar la bolsa 2. ¿Por qué? Porque se sienten como que de la bolsa 2 se puede hacer un cálculo, que la probabilidad es un tercio y la probabilidad de negras es un tercio y la probabilidad de blancas es, perdón, la probabilidad de negras es un cuarto y la probabilidad de blancas es 3 cuartos. Ujú. Pero no es esa la solución. Ya veremos. Un problema de Green, que está pues, como lo puso Green, aunque hay variantes ya un poquito más, eh, con sucesiones de datos más pequeños que han hecho muchos en España. Una tesis de un compañero de allá de España tomó este problema e hizo algunas variantes y en particular disminuyó el tamaño de la muestra porque aquí el tamaño, bueno, sí, el tamaño de cada tirada son 150. El problema dice lo siguiente. El maestro le pidió a Clara y a Susana que arrojaran 150 veces una moneda y que registraran en cada tirada si el resultado es cara o cruz. Cada vez que salga cara se anota uno y cada vez que salga cruz se anota cero. Enseguida aparecen las listas de unos ceros de ceros y unos anotados por cada uno de ellos. Entonces Clara sacó esta secuencia de, de sus eh, 150 lanzamientos de una moneda y Susana sacó esta secuencia. Y entonces se sabe que una chica realizó los 150 lanzamientos, pero la otra hizo trampa. ¿Quién realizó el experimento y quién inventó el resultado? En esta pregunta, la incertidumbre está en que en realidad las dos sucesiones pudieron haber sido generadas al azar, o las dos sucesiones también pudieron haber sido inventadas. Entonces, o sea, cómo podemos determinar cuál fue inventada y cuál fue hecha realmente por el azar? Eh, de entrada parece algo, bueno, pues que no está tan fácil de determinar, que no se ocurre cómo. Entonces, lo primero que se ocurre es ver si hay 50% y 50%, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Ahorita me voy a seguir con otro problema. El problema de Mike Shaughnessy de 1999, que dice lo siguiente: una máquina expendedora de gomas de mascar contiene mezclados 80% de gomas rojas, 30% de gomas azules y 20% de gomas amarillas. Gomas son chicles, en realidad, gomas de mascar. Ujú. Eh, el problema es, Jenny saca 10 gomas de mascar de la máquina. ¿Cuál es tu mejor predicción del número de gomas rojas que saldrán? Entonces, este problema es interesante porque hay un valor teórico, digamos, pero hay una cuestión práctica. El valor teórico que se suele hacer es pues, que 5, porque hay 50% de gomas rojas, se está pidiendo que predecir un número de gomas rojas, sabe uno que es el más probable y entonces, pues ese, ¿no? Pero en realidad, si uno piensa, si yo hago el experimento, ¿me saldrá realmente a la primera una goma roja? ¿Qué tan cierto es que es una predicción adecuada o nada más es un valor teórico de probabilidad, pero
lo que realmente ocurre en la realidad. Entonces vamos a ver cómo se responde esta pregunta más adelante. Entonces, yo quisiera convencerlos de que se dieran cuenta que en estos problemas sí hay incertidumbre. Y no nada más esos son problemas que están en la literatura en donde hay incertidumbre, sino hay otros muchos, por ejemplo, de Kahneman y Tversky, de heurísticas y sesgos, donde algunos de ellos también se puede ver la incertidumbre. Y todos esos problemas, una característica que tienen es que nos desconciertan. Es decir, incluso a los que tenemos un buen eh, eh, antecedente de conocimientos de probabilidad, nos llegan a desconcertar. De pronto no sabemos cuál es la solución. Incluso hasta nuestras intuiciones nos pueden traicionar para resolverlos. Ujú. Y no es tan fácil también, en ninguno de ellos es tan fácil sacar un lápiz, y un papel, el lápiz y un papel y empezar a hacer cuentas y que nos salga la solución tan sencilla. Hay algo más, y es lo que yo digo que lo que hay algo más es que nos están enfrentando a un problema de incertidumbre, no a un problema de algoritmo, de cálculo, de cosas así, sino un problema de certidumbre. ¿Por qué después de tantos años están ausentes en los programas de estudio de probabilidad los problemas que ponen a los estudiantes frente a la incertidumbre? Es decir, los problemas que he mencionado llevan más de 40 años, incluso los de Kahneman y Tversky también llevan más de 40 años. Bueno, se publicó el libro de Kahneman y Tversky igual que el de Papini o el de Green en 1982. Ya, ya van más de 40 años. Y no vemos en los programas o en las maneras en las que se trabaja la probabilidad como un efecto de eso. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y entonces yo tengo una respuesta y es que porque los estudiantes, la primera respuesta, tengo tres respuestas. Una es porque los estudiantes no tienen las herramientas para resolverlos formal o técnicamente, pues la solución implica operaciones y procedimientos matemáticos complejos que ellos no pueden realizar. Ajá. Fíjense, esto sería obvio, pero esos problemas fueron hechos para aplicarlos a niños de 13, niños de secundaria y bachillerato. No es que yo esté tratando de meter problemas muy complejos para estudiantes de esos niveles, sino que para eso fueron inventados, para ver las intuiciones de los estudiantes. Ajá. A diferencia de los de Kahneman y Tversky, que fueron inventados en general, para cualquier persona, incluso para los adultos, estos tres ejemplos que estoy dando son para niños de secundaria y bachillerato, niños y jóvenes. Ajá. Entonces, por eso es que yo digo, ¿por qué no han prendido esos problemas y no se han aplicado, no se han utilizado más en los programas de estudio, bueno, en las clases, metiéndonos en los programas de estudio y todo eso? Y yo digo, porque los estudiantes no tienen las herramientas para resolverlos formal o técnicamente, incluso a veces ni los profesores, pues la solución implica operaciones y procedimientos matemáticos complejos que ellos no pueden realizar. Otra respuesta, que esta es la que me interesa también enfatizar mucho, ajá, porque creo que hay algo más que solo la dificultad técnica, y es que se enfoca el aprendizaje de la probabilidad en el sentido inverso al que sugiere Tukey, a saber, se cree que aprender probabilidad es acercarse a la certeza y no alejarse de ella. Es decir, enfatizan la componente del cálculo de probabilidad y evitan la incertidumbre. Ajá. Es decir, en muchos estudios, en particular los de Carmen Batanero, que hizo bueno, en varios de Carmen Batanero,
pero también de otros autores, se habla sobre la tendencia determinística de los estudiantes. O sea, que los estudiantes quieren resolver los problemas de probabilidad de manera determinística. Es otra manera de expresar lo que aquí estoy queriendo decir. Es decir, que quieren soluciones certeras, seguras y no cuestiones que dejen una puertecita a la incertidumbre. Ujú. Luego, también porque tratar la incertidumbre en los problemas desde niveles de secundaria y bachillerato implica una reestructuración de todo el programa tradicional. Es decir, no podemos seguir con un curso de probabilidad al estilo tradicional que, como decía mi asesor, es como un pequeño Kolmogorov ilustrado, o como un pequeño Kolmogorov para principiantes. Ajá. No se puede seguir con ese curso, o como viene en el libro de Joel que cité hace momentos, y tratar de meter estos problemas. O sea, ujú. No obstante, hay currículums ya internacionales que sí han intentado eh, eh, introducir ya la incertidumbre de manera más clara. En particular, por ejemplo, la NSTM o los australianos. Ujú. Pero lo cierto en México, pues no ha pasado nada de eso. Y en otros muchos países tampoco. La siguiente es, bueno, que los estudiantes carecen para tratar más formalmente la relación incertidumbre. No puedo leer porque me tapa, pero eh, ustedes lean ahí. Creo que estaban. Sí, la relación incertidumbre-probabilidad no lo pueden conectar adecuadamente en los problemas formulados, porque los conocimientos son complejos. Por ejemplo, ya lo había mencionado, para lograr soluciones más formales del problema de Alarcón, se requieren el teorema de Bayes, por un lado, y por otro lado también las pruebas de significación, las ideas que están detrás de pruebas de significación. Ahorita lo vamos a ver con más calma. Déjenme ver cómo anda de tiempo, ya no mucho. En el problema de Green, los conceptos centrales para la solución formal son la idea de estadístico, de distribución del estadístico, o sea, de distribución muestral, y de pruebas de significación. Y en los problemas de Mike Shaughnessy, los conceptos centrales son los de variación y distribución, en donde la distribución se ve como una lente para ver la variación, de Wild de 2006. Entonces, como ven, son conceptos complejos los que hay detrás de esos problemas y bueno, pues es claro que no es posible que los estudiantes de secundaria y bachillerato entiendan cómo se resuelven formalmente los problemas anteriores. En consecuencia, aparentemente tales problemas solo sirven para explorar las intuiciones sobre la incertidumbre y la probabilidad sin posibilidades de que se vuelvan objetos de enseñanza para los estudiantes. A menos que a menos que vayamos con la tablita de salvación, que es la tecnología. Porque la tecnología permite replantear la enseñanza de la probabilidad. En particular, estos problemas los podemos eh, llevar a los niveles de secundaria y bachillerato con ayuda de un buen software de estadística, como Fathom, como Codap o como Tinkerplot u otros seguramente. Ajá. La idea es que en la investigación en educación estadística se ha dado una tendencia que sugiere llevar a cabo acercamientos informales a la inferencia estadística. Por ejemplo, la inferencia estadística informal o el razonamiento inferencial informal. Las mismas recomendaciones se pueden trasladar a la probabilidad gracias a la disponibilidad de software estadístico. Es decir, hacer probabilidad de manera informal no es, desde mi punto de vista, poner a los niños a trabajar con manipulativos.
ajá, con dados físicos, con bola, a lanzar moneda, cosas así. Yo creo que ese no es el acercamiento informal, sino el acercamiento informal lo podemos encontrar de manera más clara con el uso de la tecnología, porque con el uso de la tecnología se puede hacer más fácil el contacto entre la incertidumbre y la probabilidad, o sea, la matemática. Voy a ver rápidamente, voy a saltar esto porque ya no tengo mucho tiempo. Vamos a volver a los problemas de a los problemas que yo dije y cómo se pueden atacar con a la ayuda de la tecnología. Por ejemplo, el de Alarcón, el desconocido, el que tiene máxima incertidumbre. ¿Cómo se puede atacar? ¿Cuál es la solución formal, digamos? Ajá. ¿O cuál es la solución, más bien, que podemos alcanzar informalmente con uso de la tecnología? Bueno, la idea es hacer como una prueba de hipótesis o una prueba de significación, en donde, ¿cuál es la hipótesis? Como yo la bolsa uno, el contenido de la bolsa uno es completamente desconocido, me voy a basar en la bolsa 2 y voy a poner como hipótesis que la bolsa 2 es la que Juan ha elegido y de la cual Juan sacó dos bolas blancas y cuatro negras. Esa es mi hipótesis, ¿ok? Esa hipótesis voy a utilizar el principio de las pruebas de hipótesis para descartarla o para, digamos, no descartarla, para dejarla como una buena posibilidad. Y el principio de las pruebas de significación dice, si un evento es inusual bajo la hipótesis nula, entonces se rechaza. Entonces, la idea es, si el evento, eh, dos bolas blancas y cuatro negras bajo la hipótesis de la bolsa 2 es inusual o no. El criterio de inusual va a ser si su probabilidad o más bien el p-valor de ese evento es menor, igual que menor que el 5%, de acuerdo a la regla de Fisher. ¿Ah? Entonces, vamos a ver qué tan frecuente es el evento dos blancas y cuatro negras bajo la hipótesis nula. Para facilitar la simulación conviene definir el estadístico uno, el número de bolas negras y considerar el evento X, que las bolas negras sean 4, 5 o 6 como el evento favorable en lugar de dos blancas y cuatro negras. Es decir, estoy tomando un evento más grande que el que realmente me está dando el problema. Pero la idea es una idea de la estadística de que si pasa el evento que de la muestra o algo más extremo, entonces, bueno, que ese es lo que hay que medir, que es lo que se llama p-valor o valor de p en español, pero yo le pongo p-valor, p-valor porque luego p lo utilizamos para el valor de p, lo utilizamos para otras probabilidades, pero lo correcto es valor de p, pero yo me acostumbré a decirle p-valor. Bueno, no voy a mostrarles el funcionamiento del programa. Créanme que sí es un poco complicado, pero no algo que esté fuera del alcance de los niños de bachillerato, sobre todo con la facilidad que tienen ahora los jóvenes con la tecnología. En realidad lo pueden dominar muy rápidamente. Entonces, pero eso todo me lo salto. Y el programa para simular esta situación con Phaeton se obtienen los siguientes resultados. Entonces, yo hice una simulación con mil experiencias, aquí está en la tabla el mil, y veo que me sale el resultado de 3, 4, 5, 22 entre 4. Digo, 20, perdón, 26 veces solamente ocurre este evento que está aquí entre 4. Es decir, que salen 4 negras, 5 negras o 6 negras. Acuérdense que si salen cuatro negras, pues salen dos blancas, que es
el evento que estamos midiendo, pero también estamos añadiéndole que si salen 5 negras, una blanca y si salen 6 negras. En ese caso, la probabilidad de ese evento se saca mediante las frecuencias relativas que nos da perdón, mediante las frecuencias que nos da el software. Es decir, que esos resultados aparecieron, el de 4 apareció 22 veces, el de 5 apareció 4 veces y el de 6 no apareció ninguna vez. O sea, puras negras nunca salieron. Ajá. Entonces, el valor de P es 0,026, es decir, es menor que el 5%. Por lo que la decisión racional es elegir la bolsa uno y rechazar la bolsa 2, rechazar este evento y elegir la bolsa 2. Entonces la solución es que muy posiblemente el resultado salió de la bolsa uno. Entonces, este problema a mí me gusta mucho porque ilustra cómo ante tanta incertidumbre la probabilidad puede dar una respuesta. Ujú. Una respuesta. Sí sentimos ahí cómo eh, ciertas reglas de la estadística nos ayudan a resolver este problema de una manera racional, pero lo que hay que enfatizar es lo que dice Tukey, de que uno se aleja de la certeza, o sea, en el sentido de que uno da resultados posibles, pero no seguros. Ujú. Bueno, más adelante lo vamos a volver a ver. Ahora vamos con el problema de Green rápidamente. Acuérdense que decía Clara y Susana, que arrojaron 50 veces una moneda y registraron cada tirada eh, con un cero o un uno, ¿no? Cero si es cara, uno si es cruz. Y obtuvieron estos resultados. ¿Quién inventó? Bueno, una hizo el experimento bien y quién lo inventó. Ujú. Entonces, los estudiantes hay muchas ideas que tienen, pero los estudiantes de 12 y 13 años prefieren a Clara como la que hizo los experimentos y a Susana como la que lo inventó. Ujú. Eh, no me voy a detener en los argumentos que dan los muchachos, porque sí hay muchos argumentos que dan, en particular si hay patrones que se forman, si no hay patrones, etcétera. Pero quiero ver cuál es la solución que le podemos alcanzar con la tecnología. Entonces, para resolver este problema se definen algunos estadísticos para explorar el comportamiento del azar. Un estadístico, acuérdense que es una función de la muestra, ¿no? Una variable aleatoria, pero donde el dominio está formado por las muestras. Entonces, los parámetros que tienen los problemas son los siguientes. Si contamos aquí los números de unos, da 78 unos. Acuérdense que son 150 en total. Entonces, más o menos la mitad son 70, bueno, la mitad son 70, serían 75, pero bueno, eh, en la secuencia primera hay 78 y en la segunda hay el número de negras es 67. Pero este estadístico es un estadístico interesante. ¿Cuánto es el número de cadenas? Es decir, ¿cuántas veces una cadena es una secuencia de números iguales? O sea, por ejemplo, aquí en la secuencia de Clara, la primera cadena está formada por el cero, la segunda por el uno, la tercera por el cero, la cuarta cadena por el uno uno, los dos unos, la quinta cadena por cero cero, y entonces lo que se va contando es cuántas cadenas hay. Lo que significa, es equivalente a ver cuántas veces cambia de un resultado al contrario. Ujú. Y entonces, contando eso, resulta que en el caso de Clara, el número de cadenas es 96 y en el caso de Susana, 68. Y luego finalmente la tercera estadística es la longitud de la cadena más larga. Entonces a lo que nos vamos aquí es
a ver cuál es la cadena más larga. Por ejemplo, aquí hay una de tres y parece que esas cadenas de tres son las más largas que hay. En el caso de, acá hay otra de tres, en el caso de Clara y en el caso de Susana hay muchas cadenas largas. Miren, por ejemplo, empezamos, bueno, hay muchas cadenas largas, pero lo importante es cuál es la cadena más larga. Y entonces, en el caso de Clara es 3 y en el caso de, el de Susana es 9. ¿Cómo se comportan estos estadísticos? Eso es lo importante y eso es lo que podemos hacer con Fathom. Ujú. No lo voy a hacer, sino que aquí están ya los resultados. En el caso del primer estadístico, del número de bolas negras, el número de, no son bolas, ¿qué son? El número de, de, de número uno, ajá, de número uno, es esta distribución, en donde el caso de Susana está aquí en la distribución, es decir, Susana le salieron 68 y el caso de Clara está aquí, le salieron 73, ¿no? O 74, o sea, ya no me acuerdo, aquí está. 78, 78. 78. Entonces, en este caso, este estadístico diría que es más probable que Clara haya hecho bien el experimento y que Susana, no. Pero en realidad no es contundente porque aquí la probabilidad de ambos es bastante grande y no alcanza para hacer una toma de decisión en el sentido de las pruebas de significación. Pero en el siguiente estadístico sí, en el siguiente estadístico fíjense cómo Susana, el siguiente estadístico, el número de cadenas, se distribuye de esta manera y Susana está en esta columna señalada por una flechita con su nombre y Clara de plano está muy fuera. Ajá. Es decir, que en la simulación que se hizo para un gran número de cosas, yo creo que fue para 1000 o más, no me acuerdo ahorita, este, resulta con que ningún resultado salió como el resultado que puso Clara, en términos del número de cadenas. Y en términos de la longitud de la cadena, el de Susana está aquí, 9, que es un poquito menos del más grande, que es el 7, pero el de Clara también no ocurrió. Entonces, ¿quién inventó la secuencia? Claramente, bueno, pues Clara, por eso se llama Clara. Ajá. Mientras que Susana fue la que hizo bien el experimento, porque los resultados de Susana coinciden con el comportamiento de los resultados que ocurren mucho, mientras que los de Clara casi no ocurren si las cosas fueran al azar. Entonces, quiere decir que ahí hubo una mano que deliberadamente trastornó al azar o lo evitó y hizo cosas. ¿Ok? Entonces podemos concluir que Susana hizo correctamente el experimento y Clara hizo trampa. Finalmente, el problema de Shaughnessy, una máquina expendedora de gomas de mascar contiene mezclas de 50%, 30 y 20 de gomas amarillas. Jenny saca 10 gomas de mascar. ¿Cuál es la mejor predicción del número de gomas rojas que saldrán? Este problema es interesante porque era un problema que se utilizaba en la Evaluación Nacional de Progreso Educativo de Estados Unidos y la solución que servía de norma estaba equivocada, porque se consideraba que la mejor predicción era 5, pero aunque 5 es el resultado más probable, entre todos los números su probabilidad es un poco menos del 50%, digo del 25%. Es decir, que es el más probable, ciertamente, pero tampoco es como una predicción así de que va a salir seguro. Esta es la distribución. La respuesta correcta a este tipo de preguntas es la distribución. Ujú. Cuando en el artículo de Tukey dice que la estadística ha avanzado
gracias a que se ha alejado de la incertidumbre. Pone el ejemplo de Pearson. En el caso de Pearson, él dice, Pearson fue el primero que cuando le preguntaron, o más bien, sí, se preguntó él mismo cuál es la longitud de una langosta. Pearson dijo, no sé cuál es la longitud de una langosta, ni lo puedo predecir, pero lo que puedo decir es cuál es la distribución del tamaño de las longitudes, bueno, de las longitudes de las langostas, porque había examinado 8,000 langostas y había hecho su distribución. Y él lo que decía, Pearson, es la respuesta que te puedo dar de cuál es la longitud de las langostas, es una distribución. Ujú. Eh, y para Tukey, eso es cuando la estadística da un paso que se aleja de la certidumbre y avanza. Entonces, el concepto de distribución es una aportación de Pearson en ese sentido. Claro, distribuciones había desde antes, pero digamos, en la estadística, en cómo se utiliza en la estadística, Pearson es pionero en ese sentido. Entonces, ¿por qué la distribución es la respuesta científica? Porque la distribución nos permite decir con precisión predicciones. Por ejemplo, yo puedo predecir que puede ocurrir de 4 a 6 dulces rojos al extraer una muestra de tamaño 10. ¿Con qué confianza o con qué probabilidad? Del 65%. Si quiero yo más precisión, más confianza, tengo que ampliar mi intervalo y decir que es de 13 a 7. Y eso ya me daría una confianza del 90%. Ajá. Pero también lo puedo hacer de 2 a 8. Entonces, fíjense cómo aquí hay una cuestión de que se amplía eh, o sea, nos alejamos de una predicción precisa y pero aumenta nuestra probabilidad de certeza. Cuando nos acercamos a una respuesta precisa, pues disminuye nuestra probabilidad de adivinar. Bueno, conclusiones. Aunque se ha investigado mucho acerca de la enseñanza y aprendizaje de la probabilidad, se ha descuidado la componente de la incertidumbre. Acuérdense del marco de Gall, en donde habla sobre aspectos como los elementos de conocimiento, en donde habla sobre las grandes ideas y bueno, y todo ese marco y los aspectos de la incertidumbre han sido poco explorados. Los otros elementos, algunos de los otros elementos, por ejemplo, de cálculo de probabilidades, sí está muy estudiado. Luego, ¿cuáles son las causas de, de que, de que la enseñanza no se aborde tanto la incertidumbre? Bueno, la complejidad de los procedimientos técnicos y formales para resolver problemas de alta incertidumbre, la creencia de que el aprendizaje de la probabilidad consiste en acercarse a la certeza en lugar de alejarse de ella. Y bueno, y por otro lado, la tecnología parece ofrecer posibilidades de saltar o evitar dificultades técnicas y formales y permitir desarrollar ideas estadísticas centrales para resolver los problemas de incertidumbre. No obstante, hace falta hacer experimentos de diseño que muestren la viabilidad de un acercamiento informal a los problemas de incertidumbre con ayuda de la tecnología digital. O sea, con eso terminaría yo con la sugerencia de que para los investigadores en particular que hay un terreno fértil, investigar acerca con experimentos de diseño, a ver cómo funciona el que los estudiantes se enfrenten a problemas llenos de incertidumbre, pero con ayuda de tecnología. Y con eso termino mi plática. Muchas gracias. No sé si el tiempo estuvo bien. Muchas gracias, doctor. Sí, estuvo bien, estamos en tiempo. De hecho, tenemos pues tiempo para preguntas. Y yo nada más quisiera decir que estuvo muy, muy interesante. Eh, espero que los que están oyendo compartan aquí como tres, cuatro adjetivos que me parece que es una plática cautivadora, estimulante, eh, provocadora también me pareció y visionaria, ¿no? Y en ese sentido me pareció ideal para comenzar esta jornada. Pues abrimos espacio para preguntas. Si pueden, si gusta, pueden alzar la mano.
Ajá, tenemos una de la doctora Ana Luisa Gómez Blancarte. Le voy a pedir que abra el micrófono ahora. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me uno al comentario de, ay, se me olvidó tu nombre, perdón, Francisco, no hay problema. Francisco, de la charla del doctor Ernesto, muy interesante, muy cautivadora y muy buena para abrir esta primera jornada. Eh, Doctor Ernesto, yo quisiera am, hacer una especie como, no sé si es pregunta o comentario, pero es sobre, cuando habla de la incertidumbre, yo creo que también es importante como eh, tener un acuerdo sobre qué vamos a entender por incertidumbre. ¿Por qué se lo digo? Porque de pronto los ejemplos que daba al principio de los primeros problemas, parecía que la incertidumbre estaba o radicaba en el hecho de que él no sabía yo la respuesta, no sabía dar una respuesta, o sea, como que si yo no sé dar la respuesta, entonces ahí hay incertidumbre cuando, en mi opinión, la incertidumbre está inherente en este caso, en la aleatoriedad de esos eventos. Eh, Ujú. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque justo lo que usted está diciendo de la importancia de la incertidumbre afecta mucho en el lenguaje de incertidumbre que se usa cuando se razona inferencialmente, de tal manera que me ha tocado tener sujetos que, que ellos eh, como que la incertidumbre o el lenguaje de incertidumbre que utilizan, llámese un lenguaje de incertidumbre o un lenguaje determinístico, como que cuando tienen mucha certeza de que sus cálculos o sus operaciones son correctas, ese lenguaje de incertidumbre se acerca más a una certeza, a un lenguaje más determinístico y, y no es así. O sea, una cosa es la incertidumbre que tengo porque no sé abordar el problema, porque no tengo la respuesta, pero otra es la incertidumbre inherente en el evento aleatorio y en la estadística en general. No sé si me expliqué y si pueda reaccionar. Gracias, doctor. Sí, sí, tienes mucha razón de que hay muchas maneras de entender la incertidumbre. Eh, Hay un artículo de Kahneman y Tversky que se llama Variantes de incertidumbre del libro de 1982 y es muy interesante leerlo porque él habla sobre dos tipos de incertidumbre. La incertidumbre subjetiva, que tiene que ver con el conocimiento que tenemos acerca de las cosas y que cuando no sabemos una respuesta a una pregunta o cómo se comporta un fenómeno, para nosotros es una situación de incertidumbre. Y la otra es la incertidumbre objetiva que en la naturaleza está, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre esas dos incertidumbres. Creo que sí es muy adecuada tu observación en el sentido de que había que aclarar qué entendemos por incertidumbre. En mi caso, lo que yo estoy entendiendo por incertidumbre es cuando los estudiantes no pueden dar una respuesta precisa o tienen que renunciar a dar una respuesta precisa. ¿Qué es una respuesta precisa? Por ejemplo, en el caso del problema de Mike Shaughnessy, digamos, en donde dice, sacas una muestra de tamaño 10, ¿cuántos dulces rojos crees que haya en en la muestra? La respuesta precisa, la respuesta que no considera la incertidumbre es, pues, 5, decir un número exacto. Ahí, digamos, el estudiante está ignorando la incertidumbre. Quizás sepa que hay incertidumbre, pero él cree que la respuesta correcta es esa, 5, ¿no?
Pero entonces lo que hace Mike Shaughnessy es decir, bueno, está bien, pon tú que sea 5. Y si vuelves a hacer el experimento, ¿qué crees que ocurra? 5. Y si vuelves a hacer el experimento, ¿qué crees que ocurra? 5. Y entonces lo que Mike Shaughnessy se pregunta, bueno, ¿y dónde está la variabilidad? Que en este caso es pues, la que refleja la incertidumbre, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces, cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta no puedes decir un número preciso, debes de decir un intervalo con un grado de certeza. Ajá. Decir, bueno, ¿qué es una predicción? Que yo diga de antemano qué va a ocurrir. Bueno, ¿qué va a ocurrir al sacar una muestra de tamaño 10? Pues lo que yo puedo apostar en que va a ocurrir entre 5 entre 3 y 8, por ejemplo. Entre 3 y 8 dulces rojos van a salir en la muestra. Al dar un intervalo, ya estoy renunciando a la certeza, me estoy alejando, estoy dando una respuesta ambigua, porque puede ser, si yo digo de 3 a 8 quiere decir que puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8. ¿Te das cuenta cómo esa respuesta, que es una respuesta científica, que es lo que deben dar los estadísticos, es algo que choca con la manera de responder de los estudiantes, como que dicen, bueno, no, o sea, ¿qué chiste tiene? ¿No? Hay otros estudiantes que a ese problema, como responden, que es otra manera de, de decir algo seguro en situación de certeza, puede ocurrir cualquier cosa. O sea, puede ocurrir cualquier resultado, puede resultar que no salga ningún dulce rojo, que salga uno, pero que salga dos, que salga tres, que salga cuatro, hasta 10 la muestra. Eso es todo lo que puede ocurrir. Entonces, otro tipo de respuestas también es segura, no es una respuesta que se aleje de la certeza, porque el estudiante está seguro que va a ocurrir algo de eso, es decir, que ocurre cualquiera de las 10 posibilidades que pueden ocurrir. Ajá. Entonces, alejarse de la certeza es precisamente esa medianía en donde tú puedes dar un intervalo, ujú, un intervalo con cierta confianza. Ujú. Entonces, esa confianza, digamos, la manera técnica precisa de decirlo, pues es con probabilidades y todo eso, pero se puede desarrollar esa intuición con el software haciendo las cosas y diciendo, la mayoría de veces salió entre 7 y 8, entonces, pues yo creo que esa es una buena predicción con bastante probabilidad, aunque no es segura, porque siempre puede ocurrir algo en los extremos, pero es muy remoto y entonces, etcétera, ¿no? Como se ve en las figuras de las distribuciones, ¿no? O sea, las respuestas estadísticas, lo que suelen hacer aquí, por ejemplo, no estoy compartiendo, ¿no? Entonces vuelvo a compartir. Bueno, no voy a detener más en eso, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y para eso hay que leer ese artículo de Kahneman y Tversky de variantes de incertidumbre, en donde habla de las distintas posibilidades. Ellos se meten más con la variante subjetiva, o sea, casi no analizan la parte de la incertidumbre objetiva, porque son psicólogos y lo que les interesa más bien es cómo es que la gente eh, piensa acerca de la incertidumbre y no tanto la incertidumbre física. Pero la incertidumbre física existe, ya ves que en la teoría física se ha llegado al principio de incertidumbre, que es un principio muy importante de la física moderna, en donde constatan que a nivel atómico no hay leyes, bueno, hay grados de incertidumbre que no se pueden evitar. Con eso espero que pueda Gracias, Sí, doctor. contestar, aunque sea parcialmente la pregunta. Sí, sí, muchas el- gracias, doctor. gracias. En la del chat nos pone Rubén Águeda que dónde pueden encontrar información sobre los trabajos de Luis Alarcón, porque ha estado buscando y no han identificado dónde puede encontrar estos documentos. Si nos podría orientar. Sí, fíjate que tiene muy pocas publicaciones, Papini. Desafortunadamente él falleció pues, a edad no muy avanzada, digamos, joven, ahora yo lo veo como murió joven. Y tiene una publicación en el Departamento de Matemática Educativa, pero
sus resultados están en una tesis, en su tesis de doctorado que yo tengo, pero que sí no es conocida ni está publicada. Entonces, pero no tengo yo otro. Bueno, también hay un artículo que publicó Glaeser en un libro que sí es de probabilidad, ahorita no recuerdo bien, donde escribieron muchos importantes matemáticos como, bueno, estadísticos educativos, y ahí viene un artículo que escribió Glasser sobre el trabajo de Papini, porque Glasser fue su director de tesis. Es un francés que fue su director de tesis y él escribió un artículo sobre los hallazgos de Papini. Pero así que pueda yo darle un artículo, mandárselo por correo, no puedo. Ujú. Muchas Y gracias. está en francés, además la tesis está en francés también, o sea, que es otra dificultad. Y como no está digitalizada, pues no es fácil pasarle un traductor. Ujú. Gracias, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, pero no sé si alguien más quiere hacer otra intervención antes de mi pregunta, porque tenemos ya el tiempo un poco corto. Bueno, parece que no. ¿Usted dio algunas pautas sobre los elementos que tendría que cumplir un ejercicio para poder considerarse que promueve la incertidumbre? De entre ellos dijo que evitaba las respuestas precisas y que estas pueden ser mencionadas a través de intervalos, que refleja variabilidad. ¿Qué otros elementos podríamos considerar nosotros como profesores incluso para poder identificar si ese ejercicio que voy a trabajar con mis estudiantes me va a permitir generar este ambiente de incertidumbre para resolverlo o solamente se está centrando en la cuestión algorítmica? Sí. No, pues no tendría yo mucho más que decir. Yo pienso que la característica de los problemas que conllevan incertidumbre es que siempre no hay una respuesta contundente. O sea, es una respuesta a la pregunta que tienes que decir cosas como, eh, puede pasar esto, pero también puede pasar esto. Y admitir que existe posibilidades de que no ocurra algo. Entonces, a veces eso es muy molesto. Por ejemplo, en pruebas de hipótesis, ya ves que hay dos tipos de errores. Esos dos tipos de errores en la teoría de las pruebas de hipótesis es el reconocimiento de que hay incertidumbre. O sea, tú haces una prueba o un contraste de hipótesis, como le llaman los españoles, un contraste de hipótesis y te dice confirmas o no confirmas, o rechazas o no rechazas una hipótesis. Pero hay dos posibilidades de error que a veces uno de ellos no es tan pequeño. Uno tú lo puedes minimizar, el error tipo uno, ¿no? Pero el error tipo 2 se te hace más grande. Es decir, y eso de error, pues no es que te equivoques ni nada, sí, es la incertidumbre que hay detrás de todo el procedimiento y que debes de reconocer, ¿no? Entonces, eso nos cuesta mucho trabajo, incluso mucha gente no lo entiende. Por ejemplo, ahora en la pandemia, bueno, en la pandemia, por ser un virus completamente desconocido, en cuanto se soltó la pandemia, estuvimos en una situación de alta incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar. Y entonces, por ejemplo, el subsecretario de Educación, digo, de ¿Salud? Salud, hacía comentarios que, que fallaban. O sea, decía, por ejemplo, esta pandemia, digamos, van a morir aproximadamente 2,000 personas, ¿no? Y a los 15 días había 30,000 personas que habían fallecido. Entonces todos decían, ay, no, es un burro, o sea, ese López-Gatell no sabe nada, no, casi lo linchaban, ¿no? Lo linchaban porque no adivinaba, pero no adivinaba porque hasta un científico en una situación de total incertidumbre, pues está en total incertidumbre, no puede estar prediciendo con exactitud lo que va a ocurrir.
Ajá. Ahí yo no sé bueno, yo creo que lo que hacía López-Gatell era más bien político que científico, de tratar de calmar las aguas, pero en realidad el mismo Kahneman y Tversky reconocen que los científicos se equivocan mucho cuando están en una situación de total incertidumbre. Ujú. Pero con nuestro pensamiento determinista lo pensamos así, como que él se equivocó, como que el gobierno está cometiendo errores, como que las cosas se hubieran podido resolver de otra manera, como que hubiera podido haber menos muertos si se hubieran, entonces, pero no se ubican en una situación de total incertidumbre en donde las soluciones que vienen a posteriori no se ocurren en el momento, porque no tenemos experiencias pasadas que nos digan, que nos digan con certeza qué es lo que se debe de hacer. Entonces, eh, creo que esa cuestión que debemos de admitir, bueno, que muchos de los problemas de estadística y de probabilidad, para que los veamos de manera científica, debemos de evitar creer que las soluciones son contundentes, que son exactas, que son, etcétera, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo es que a pesar de que se le da mucha importancia al enfoque frecuencial de probabilidad, a muchas personas no les gusta y muchos profesores lo evitan. ¿Por qué? Porque mientras que el enfoque clásico es exacto, o sea, casos favorables entre casos posibles, este, el enfoque frecuencial es el límite hacia donde tienen las frecuencias relativas. El límite es cuando hago la experiencia un número infinito de veces. Pero bueno, nunca vamos a hacer una experiencia un número infinito de veces. Siempre lo vamos a hacer un número finito de veces. Por lo tanto, el resultado, la frecuencia relativa, nunca va a ser igual a la probabilidad, sino que va a ser próxima a la probabilidad y a veces no sabemos qué tan próxima o no. Ah, bueno, pues eso es incertidumbre y la gente lo rechaza. O sea, no, el enfoque frecuencial, pues sí, está padre porque uno puede hacer experiencias, pero en realidad no se puede calcular la probabilidad con exactitud. Ujú. Entonces, está uno buscando acercarse a la certidumbre y, contrario a lo que dice Tukey, no está uno alejándose de la certidumbre, aceptando, ¿verdad? Que puedo trabajar con grados de incertidumbre. O sea, yo puedo, por ejemplo, decir la probabilidad de que un futbolista meta un gol de acuerdo a sus estadísticas y saber que eso no es preciso, pero que es una buena hipótesis. Un estimado. Gracias. Muy bien, pues parece. Sí, Yo tenemos también 15 para minutos. terminar, quisiera nada más también decir que les agradezco mucho a ustedes los organizadores, a Damián, a ti, a Miguel y a Cristian por la invitación. Me sentí muy, honorado, ¿no? Por esta invitación y lo hice con mucho gusto y bueno, pues ahí seguiremos en contacto. Y por otro lado, también voy a darle seguimiento a esta red mexicana y ustedes pueden contar conmigo, con mi apoyo cuando sea necesario, no necesariamente como ponente, sino para otro tipo de actividades que consideren adecuadas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues nos vemos en el mismo link en 15 minutos. Vamos a parar.